Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En en este encuentro, en esta clase, vamos a aprender lo que es la ley de Ohm. Cuando hablamos nosotros de ley de Ohm, ya previamente hemos visto los componentes básicos de un circuito eléctrico, electrónico, y este circuito posee tres elementos básicos, que es la fuente de alimentación, que puede ser una pila, un cargador, posee una resistencia, y los cables conductores por donde circula la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Estos tres elementos que habíamos visto, la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia, se van a combinar se van a relacionar, digamos, de cierta manera, para que yo pueda hacer un estudio principal, una primera aproximación, ¿no? de lo que es los circuitos eléctricos. Y cuando hablamos de ley de Ohm, tenemos nosotros, por ejemplo, el voltaje se define como la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Este es el triángulo de ley de Ohm. Si nosotros tapamos voltaje, le va a quedar I multiplicado por R. Recuerdan que I se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Entonces los amperios por ohmios me van a dar voltaje. Si yo agarro y tapo con el dedo la letra I, me va a quedar V dividido R, ¿sí? Es decir, me va a quedar que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre R. Pero lo podemos sacar de acá, de la primera parte de la fuente. Es decir, si la intensidad está multiplicando con la resistencia pasa dividiendo. Por otro lado, tenemos nosotros también que si queremos averiguar cuánto vale la resistencia en cierto circuito donde tenemos la intensidad de corriente, donde tenemos el voltaje, vamos a tener nosotros que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de corriente eléctrica. Acá tenemos nuestra ley de Ohm, sí que se va a cumplir. Y recordemos un poco los conceptos. Teníamos que el voltaje o diferencia de potencial va a ser esa fuerza que tiene la energía eléctrica para mover los electrones de un punto a otro, ¿sí? Es similar a la que existe entre los dos polos de un imán, es decir, un lugar va a estar positivo o norte y otro va a estar negativo o va a estar sur, por ejemplo, ¿sí? Y esa fuerza que va a ser de atracción o de repulsión va a ser la que va a permitir a mí movilizar esos electrones siempre a través de un elemento conductor. La intensidad de corriente eléctrica era el flujo de energía eléctrica, los flujos de los electrones, ¿sí? Que a través de un espacio de tiempo en un elemento conductor en sí. Bien. En un circuito electrónico esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por algunos de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otros y se va a medir en amperios. ¿Qué es lo que dice esta parte? Cuando dice que por algunos elementos circula más lentamente que por otros, lo que está diciendo simplemente es que si tengo un elemento muy resistivo no me va a permitir el paso normal de la corriente, va a frenar, va a resistirla, la corriente va a generar una oposición que no permita el paso de la corriente eléctrica. Por último, la resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica, ¿sí? Al paso de la intensidad de corriente eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según se requiera. Por ejemplo, como damos un ejemplo en un momento, si yo tengo que atenuar la intensidad de corriente que pasa por una tira de LEDs, por ejemplo, para hacer una iluminación en algún espacio, y lo quiero conectar a una fuente de 12 voltios, y esos 12 voltios sé que van a quemar ese medio metro de LEDs o ese espacio, ese metro de LEDs, lo que hacemos se calcula más o menos cuánto es lo que va a necesitar y se coloca una resistencia fija directamente. Veamos nosotros ahora lo que es, bueno, este es un resumen que estoy mostrando acá. Estamos diciendo que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, la diferencia potencial, tensión, fuente de alimentación se mide en voltios y la resistencia en ohmios. Eso es importante que sepan. Vamos a un ejemplo. Si miren acá en la pantalla tenemos nosotros lo que es una fuente de alimentación de 12 voltios, continua a ella, podemos sacar la fuente de alimentación, por ejemplo, de una fuente de una computadora vieja, de ahí sacamos 12 voltios, y una resistividad de 10 ohmios. Queremos saber nosotros cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica.
Yo tengo acá que la tensión es igual a I por R. La ley de Ohm me dice esto, V igual a I por R. Por ende, si yo despejo I, me va a quedar V sobre R, que es lo que está acá arriba. Y me queda 12 voltios dividido 10, directamente me queda 1,2 amperios. ¿Sí? Eso es lo importante. Después, estas otras fórmulas van a dar validez simplemente a los elementos que ya tenemos. Por ejemplo, la última, que me dice que la resistividad es igual a la tensión sobre la corriente eléctrica. Tenemos ahí que R es igual a 10 ohmios. Veamos este circuito eléctrico, tenemos muy parecido, me preguntan la intensidad de corriente eléctrica, tenemos que V es igual a 30 voltios, la tensión es igual a 30 voltios y la resistencia es igual a 10 ohmios. Acá tengan en cuenta que el palito que está más largo, esta línea más larga es el positivo y la más corta la negativa. Y decimos nosotros que la intensidad de corriente eléctrica va de negativo a positivo. Y tenemos entonces lo siguiente. Calcula la intensidad de corriente eléctrica que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces, vamos a ocupar lo que es la ley de Ohm. Tenemos los datos, es importante que tenemos lo siguiente. R igual a 10 ohmios, ese es un dato. V es igual a 30 voltios y la intensidad de corriente no la conocemos. Por ley de Ohm simplemente hacemos V dividido R y tenemos I igual a 3 amperios. Tenemos ley de Ohm para las resistencias. Cuando hablamos de ley de Ohm para las resistencias, lo que estamos hablando simplemente es que se hizo el estudio, la prueba justamente de diferentes materiales dentro de diferentes elementos que conducían más o no electrones. Y sacaron la siguiente relación, que la resistencia es igual a ρ, que es esta letra griega, multiplicado por la longitud, ¿sí?, de ese elemento en una sección de una área A. Bien, entonces si yo quiero sacar la resistividad de cierto material, simplemente tengo que medir la longitud del área y tengo que conocer ρ, que es la propiedad justamente, la propiedad física que va a permitir el mayor o el menor paso de la corriente. Esto es a modo de información simplemente para que sepan sobre lo que es la ley de Ohm en la resistencia y cómo se ha hecho este tipo de estudio. En próximos capítulos vamos a seguir estudiando sobre lo que es ya el código de colores, ya más específicamente cómo leer lo que es una resistencia. Espero que estén bien, hasta luego.